Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Por muchas razones, el 2015 fue un año violento. Está el caso, por ejemplo, de los atentados terroristas en París y en distintas partes del mundo. Está también las manifestaciones violentas en México por la reforma educativa. Hay casos de omisiones de parte del gobierno que han favorecido la impunidad, como es el caso de Ayotzinapa, entre otros. Hoy trataremos de hacer un recuento del 2015, al cual hemos llamado un año violento. Fueron varias manifestaciones violentas las que se vivieron en 2015 en México y en el mundo. En el país, la implementación de la evaluación del magisterio, el ángulo más polémico de la llamada reforma educativa, motivó protestas, manifestaciones y acciones violentas que terminaron con saldo de decenas de heridos, detenciones y daños a distintas instalaciones. A nivel internacional, la irrupción de atentados terroristas en París, en Egipto, en Medio Oriente y la interminable guerra civil de Siria acapararon la atención de los medios de comunicación. La violencia siguió siendo la constante en México como lo ha sido en los últimos años. De acuerdo con una encuesta del INEGI, la percepción de inseguridad entre la ciudadanía permanece alta y 1 de cada 5 mexicanos ha sido víctima de un delito. Un recuento del 2015, los episodios más polémicos, por cierto. Augusto Chacón nos acompaña en esta ocasión, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos, Augusto? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto estar aquí. ¿Por dónde comenzamos para hacer un análisis del 2015? Bueno, me parece que el primer trimestre, entrado el segundo, marcan en mucho buena parte de lo que será la memoria de 2015 para Jalisco. Marzo, abril y mayo. La emboscada federales en Ocotlán, la emboscada policías del estado en el sur de Jalisco y bueno, cerrando el 1 de mayo con los bloqueos, los narcobloqueos tan terribles por todo el estado que además pusieron en evidencia la descoordinación entre los niveles de gobierno. Resulta que ese día inició un programa federal del que el gobierno estatal y mucho menos los municipales estaban enterados, así que podríamos empezar por decir la seguridad sigue siendo el tema, aunque no se hable de manera oficial tanto de él. De acuerdo, ustedes lo han dado a conocer en varias ocasiones en Jalisco, ¿cómo vamos? El tema de la inseguridad, la percepción que tiene la gente en torno a la misma. ¿Eso dirías tú que el 2015 fue lo que acaparó más la atención, el tema de la inseguridad? Yo creo que nos estamos habituando, que no podríamos decir ni siquiera con estos 3 picos que acabo de mencionar, que nos tienen con el Jesús en la boca. Ese es uno de los asuntos graves con la inseguridad, que tendemos a habituarnos. Entonces, por más grave que pase el asunto, ya no lo ponemos tan señaladamente, porque también recordemos que fue un año electoral, en una elección muy peculiar, que particularmente en el caso de Jalisco trajo sorpresas a escala del área metropolitana de Guadalajara y cambios significativos dictados por la gente. Me parece que esa es otra memoria importante para 2015. Y qué curioso, Augusto, siendo un año electoral y también que le dio un vuelco por lo menos al espectro político en Jalisco, el tema de inseguridad acapara por lo menos la atención de los medios en gran medida, ¿no? Claro, bueno, sigue siendo un gran tema que tiene efectos en nuestra vida cotidiana. No es solo que nos llame la atención morbosamente lo que sucede, sino que tiene efectos a la hora de percibirnos en sociedad, a la hora de construir sociedad. Porque si algo medimos en Jalisco, ¿cómo vamos? Es que cada vez nos metemos más puertas adentro. Ni siquiera nuestra casa nos produce una sensación de seguridad muy alta. Muy bien, entonces tú dirías la inseguridad es uno de los detalles para hacer un análisis más profundo en este 2015. El tema de la elección, por ejemplo, también sería otro. ¿Cuál es más, Augusto? Yo creo que las deudas de los gobiernos estatal y locales con los ciudadanos, la deuda en movilidad, que no avanzamos mayor cosa, la deuda de obras inconclusas que nos dejaron los presidentes municipales salientes, obras mal hechas, obras puestas bajo sospecha. Me parece que eso también pone el dedo en la llaga el asunto de la verificación de vehículos, el caso medioambiental, pues está tema Capulín, que no terminamos de saber qué va a suceder, esa incertidumbre respecto a decisiones de gobierno, también marca un poco, me parece, este 2015. Es un poquito, digamos, que se dejaron demasiadas cosas a la deriva.
Sí, se dejaron demasiado cosas a las deriva y creo que los electores, volviendo al electoral, cobraron la factura electoralmente. Bueno, entonces la inseguridad, el tema de la elección, el tema de las omisiones de parte del gobierno, las obras inconclusas, las deudas. Las deudas, la deuda con movilidad, tenemos ya en 2015 cumplimos más de un año de la nueva ley de movilidad y no hemos visto sino cambios cosméticos, al menos en el transporte del área metropolitana de Guadalajara, con camiones de otro color, letreros electrónicos para anunciar la ruta, pero el trato de los choferes, la inseguridad que siente la gente, no lleva a declarar que hayan sentido una mejora. Muy bien, pues ya está planteado el panorama general de parte de Augusto. Vamos a entrar en materia más adelante. Por lo pronto una pausa y regreso con otro de nuestros invitados. Las elecciones en 2015 en México mantuvieron la atención de medios internacionales por focos rojos en varios estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde se registraron actos violentos, quema de urnas y asesinatos de precandidatos, candidatos y virtuales ganadores de elecciones. En Jalisco, tuvieron también lugar elecciones para alcaldes y diputados con un sorprendente resultado favorable a Movimiento Ciudadano y la estrepitosa derrota del PRI. Bueno, para continuar con este análisis, saludo con mucho gusto a Enrique Tusain, gente de casa, analista político, un buen amigo. Enrique, bienvenido. Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches. A ver, Enrique, ¿por dónde comenzamos también? Ya Augusto perfilaba más o menos los grandes temas de este 2015. ¿Tú por dónde comenzarías? Mira, a mí un tema que por lo menos me apasionó en este 2015 fue el tema de los candidatos independientes. Yo creo que no es un asunto menor. Que pues prácticamente 70 años después de que se aboliera la legislación que prohibía las candidaturas independientes, hay que recordar que México nace en 1918 como país independiente con las candidaturas independientes aprobadas, digamos, después de la Revolución con la Constitución, y en 1946 se deroga y se le da el monopolio de la representación política a los partidos. Entonces tenemos un gobernador en Nuevo León emanado de una candidatura no partidista. Tenemos también a un diputado local, que es el caso de Pedro Kumamoto, tenemos un diputado federal, a Manuel Cloutier, y digamos un alcalde, el caso de Morelia, y creo que eso va rompiendo de alguna forma este monopolio que tenían los partidos políticos, y creo que 2015 sí quedará, por lo menos en los últimos años, como ese año en el que se rompió el monopolio de la representación de los partidos políticos. Yo empezaré por ahí. El ángulo político de la elección y lo que trajo. Sí, y también diría que 2015 es el año yo lo podría decir, el inicio de la crisis de un régimen. Creo que en 1996 nace un régimen que después culmina con la alternancia en el 2000, y creo que ese régimen que estaba sustentado en 3 partidos políticos, que estaba sustentado en una cierta forma de entender la política, en un cierto arreglo territorial, una relación de la sociedad con los gobiernos, la irrupción de los gobernadores, todo lo que hemos vivido en los últimos 19 años, creo que ese régimen claramente, y por lo que nos dicen todas las encuestas, está en crisis. Es decir, la credibilidad de los ciudadanos es bajísima en prácticamente todas estas instituciones, partidos políticos, gobiernos, medios de comunicación. Estamos hablando de una crisis de régimen muy profunda que todavía no vemos la magnitud de esta crisis, pero creo que en 2015 por lo menos vemos esas primeras señales de que algo está cambiando en el país. ¿Dirías tú que no quedó ninguna institución en pie en esta credibilidad? Yo creo que muy pocas. Incluso, por ejemplo, si revisamos hasta instituciones que solían ser muy sólidas para los ciudadanos, la religión católica, por ejemplo, la iglesia, también tiene una crisis de credibilidad tremenda, producto de muchísimos escándalos. El Instituto Nacional Electoral o el IEPC, por ejemplo, a nivel local, que tenían tasas de aceptación del 65-70%, ahorita están en 40-42%. Otro dato que a mí se me hace muy fuerte, los 3 partidos políticos más importantes del país, PRD, PAN y PRI, tenían un voto duro en torno al 55% del país, ahora solamente el 28%. Creo que muchas cosas se están moviendo en México, producto de lo que sucedió en Ayotzinapa, producto de lo que sucedió con la Casa Blanca, producto de la corrupción de la élite gubernamental, y creo que está emergiendo algo nuevo. Todavía no sabemos qué es, todavía no sabemos cuáles son sus características, pero está emergiendo algo nuevo. Y en este, digamos, despropósito
o desfiguro de las instituciones que tú mencionabas, ¿qué tanto contribuyó a hechos, por ejemplo, como la fuga del Chapo? Yo creo que mucho, porque estamos hablando de uno de los principales problemas del país, que es el problema de la impunidad, que lo vimos durante 2015 en el caso del Chapo, pero en muchísimos temas más, no solamente en el caso del Chapo. También, por ejemplo, 2015 es el año en el que el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, entierra un tema tan polémico como el de la Casa Blanca, también que tiene que ver con la impunidad de las élites políticas. Creo que tiene que ver mucho, es un año en el que las instituciones están sufriendo mucho y creo que los actores principales del sistema político no se están dando cuenta de la profundidad de la crisis, porque siguen teniendo la mayoría de la representación, siguen teniendo la mayoría de los puestos públicos, pero creo que los datos nos indican que vamos hacia un nuevo modelo y que la ciudadanía está pidiendo otro tipo de cosas. Digamos que el fantasma, por llamarlo de alguna manera, que emergió de una manera muy grande en este 2015, dirías tú, fue la impunidad en todos los sentidos. Bueno, la impunidad es algo con lo que hemos vivido durante muchos años. La diferencia es que creo que el ciudadano en Jalisco y a nivel nacional entendió que el voto significaba, digamos, una herramienta muy poderosa para transformar ciertas cosas. Yo diría que sobre todo en Jalisco, porque a nivel nacional la coalición gobernante, PRI, Partido Verde, PANAL, sigue teniendo una mayoría absoluta a nivel federal. El PRI mantuvo buena parte de su poder a nivel nacional, incluso algunos estados ratificó esa hegemonía, pero creo que en Jalisco sí hubo un mensaje muy claro de castigo hacia un partido político, hacia varios partidos políticos, pero sobre todo a uno que no había demostrado una capacidad profunda de rendir cuentas. Ahora, este tipo de sacudidas, por llamarlo de alguna forma, también implica un grande compromiso para los que llegan, ¿no? Sí, que creo que es el tema fundamental. Es decir, el inicio de las administraciones, sobre todo las metropolitanas, a partir de octubre de 2015, creo que llegan con el tiempo encima. Es decir, si antes tenías periodos mucho más largos de un cierto bono que daba la ciudadanía para que hicieras cambios profundos, estructurales, ahora los resultados tienen que ser rápidos y creo que incluso en algunas decisiones que ya tomaron estas administraciones se nota que si no se toman decisiones correctas, el desgaste va a ser muy profundo y muy rápido. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa, Enrique, pero más adelante te voy a preguntar el tema de la impunidad en Jalisco, porque no solo hay que llamar a cuenta a los que se fueron a las administraciones municipales, hay pendientes otras administraciones estatales a las cuales no se ha llamado, por supuesto, a la justicia. Una pausa, regresamos con otro de nuestros invitados. Aunque a lo largo del año hubo atentados, accidentes de todo tipo y robos de película, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán sin duda acaparó la atención por ser la segunda evasión del reo de un penal supuestamente de máxima seguridad. Por las implicaciones políticas y el mensaje de un Estado penetrado por la corrupción, se trató del peor episodio del sexenio de Enrique Peña Nieto, que envió su popularidad a los suelos. Por supuesto que fue impactante la fuga del Chapo en el 2015. Saludo con mucho gusto a Óscar Ábrego de León. Él es empresario y comunicador. Óscar, bienvenido. Mi querido Carlos, al orden. A ver, este recuento tiene muchas aristas del 2015, pero ¿por dónde comienzas tú? Sí, bueno, tú le has titulado Un año violento, ¿no? Sí, fue un año violento, indudable, pues, ¿no? Yo diría también fue un año en donde... Fíjate, en donde se dibujó el gran fracaso de la política del gobierno federal. ¿Y a qué me refiero? El gran fracaso en apego a lo que ya se ha dicho, en apego a la impunidad, teatros mal montados, ¿no? A fin de tratar de legitimar ciertas corrupciones gigantescas. También fue el año de los grandes fracasos de las reformas, de las grandes reformas. No fue 2015 el año en el que quedó verdaderamente claro que también fueron montajes mal diseñados, que no tenían verdaderamente fondo. Y yo tengo algunos años, Carlos, en que la madre de todas las reformas es la reforma mental. Y ese es por donde no hemos comenzado, ¿no? Y pareciera que el 2015 es hablar de un año como si hubiera sido el 2014, como si hubiera sido el 2013, etcétera, pero un poquito peor.
y peor porque es cuando algunas de las instituciones terminaron por desmoronarse, y creo que una de ellas fue la presidencial. Y ya estamos en una zona en la que pareciera que ya es común hablar de eso. Es común observar en las redes sociales el pitorrearse de la figura presidencial. Hoy es común, y esto me parece terrible, hoy es común ver sangre, escuchar actos violentos. Hoy tan solo en Guadalajara es tan común escuchar que a un cuentaviente, para quitarle el dinero, ahora hay que darle un balazo primero. Es común que vemos que a una persona la matan en un parque cuando está corriendo o está sentada. Vamos, el tema de la violencia. También yo quiero incursionar en un tema en el que en el 2015, en efecto, el año violento también es un año que nos devela que la sociedad misma está en este campo, en el campo de la violencia. No es un asunto solo de los políticos, no es un asunto solo de los gobiernos, es un asunto también social. Y esto es lo que verdaderamente me parece dramático. Es decir, cada año estamos de frente a una sociedad más violenta. Sí, también hay sectores más participativos. Sí, también en Jalisco es una muestra. Jalisco, a mí me encanta lo que ocurre, porque a falta de un periodismo más aguerrido, más serio, más intenso, surge la sociedad que hoy le llaman la sociedad civil organizada, para exigir, para manifestarse, etcétera, ¿no? Y cuando hablo del periodismo, hay casos que se salvan, ¿no? Pero también vivimos, fíjate, una crisis del periodismo. En el 2015, a nivel nacional, la violencia contra el periodismo, la violencia contra el auténtico periodismo, y en el caso de Jalisco, el cierre de fuentes de empleos para los periodistas, los bajos salarios a los periodistas, la presión de los gobiernos contra los periodistas, también es una forma de violencia, Carlos. Es decir, caray, aunque también hay algunas buenas noticias. A ver, yo quisiera nomás retomar algo que mencionaste para que le quede claro a la gente que nos está viendo. ¿A qué te refieres cuando hablas de una sociedad violenta? Mira, me cuesta mucho trabajo aceptar que no concibo que haya habido quienes tomaron como un asunto de broma, hasta de cierta jocosidad, la fuga del Chapo, por ejemplo. No estoy yo a favor de que existan medios de comunicación que oferten en sus portadas sangre y descuartizados, y que se consuma como pan caliente esas publicaciones. Eso es tan solo una, yo te diría, una muestra de lo que está ocurriendo en una sociedad cada vez más agresiva. Y por favor, no cerremos los ojos, lo vemos en las calles, lo vemos en todos lados, lo vemos hasta en nuestros propios políticos. Cada vez son discursos, llegados los momentos, discursos más belicosos. Entonces yo sí creo que estamos metidos en un problema estructural, ¿sí? Ahora, cuando tú dices de esto de la sociedad violenta, que la percibiste en este 2015... Por supuesto, no hablo de toda la sociedad, claro, sino que hay expresiones. Expresiones. A esto también se refería a los hechos que vimos en este 2015 de gente que intentó hacer justicia por su propia mano. Bueno, que en algunos casos habrá que revisarlos, porque pudieron haber sido también actos de desesperación. Claro. Pero yo pongo solo un caso. Soy de los que todavía me cuesta muchísimo trabajo entender que un grupo magisterial salga violentamente a manifestarse. ¿Sí me explico? Es decir, hay muchas muestras en el país en el que esta cultura de la violencia está tan arraigada que prefieren defender a un capo que ponerse del lado de las instituciones, que también tiene alguna lógica, pues. Claro. Pero imagínate, entonces estamos envueltos en un escenario francamente aterrador. Bueno, tengo que hacer una pausa, Oscar. Hemos escuchado la opinión de nuestros tres invitados. Después del corte, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44.
Recuento 2015, un año violento, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Augusto Chacón, hiciste un esbozo general, hablas de inseguridad, las elecciones, etcétera. Yo quisiera nada más comentarte, y esto fue la razón de poner un año violento, porque estaba muy a la mano el tema del terrorismo, ¿no? Que otra vez nos sacudió este año, con el caso de París, por ejemplo. Sí, a escala mundial, sí, el terrorismo nos marcó definitivamente, ¿no? Y la forma, ¿no? Cómo se dio esto, ¿no? Y las matanzas en Estados Unidos que También. no cesaron, ¿no? Tuvimos malas noticias al respecto. Ahora, todo esto influye, digamos, en el ánimo de los ciudadanos, aquí en Jalisco, por supuesto, también. Sí, yo insisto en esto que ya muchos estudiosos tienen identificado. La violencia nos espanta en el momento que sucede y cuando esta se vuelve repetitiva empezamos a acostumbrarnos. Nos empieza a parecer normal, nos adaptamos y lo que habría que medir ahora es la adaptación. Hemos perdido un poco la capacidad de asombrarnos porque sucede tanto que, y ya lo he citado, nos asaltan en la calle y no nos parece grave. Decimos, bueno, si no te golpearon, qué bueno. Si no tiene un balazo. Al menos, ¿no? Ese es un descenso en nuestras expectativas, ¿no? Es gravísimo que te asalten en la calle, ni siquiera hablemos de que te agredan violentamente. Hace un momento en el recuento, o en el primer recuento que hacía Enrique, hablaba de la impunidad, ¿no? Como el gran motor que nos lleva a este tipo de violencia, por lo menos institucional. Claro, bueno, es muy probable que no te suceda nada si delinques, es altamente probable. Entonces, incluso esa impunidad racional propicia. delinquir, ¿no? Claro. Racional, ¿no? Claro. Sí, 2015 es un año violento, pero no es el año violento. 2015 se une a una cadena de años violentos. Es decir, que pudimos haberle dicho al 2014 y al 2013 igual, con el mismo nombre. Sí, lo podemos poner de 2007 a la fecha. Yo nada más pondría un asterisco ahí que por ejemplo, en materia de homicidios, en materia de homicidios violentos, sí en 2015 marca el regreso de una tendencia al alza en los homicidios. Desde 2011, finales de 2011, pues había un descenso ligero, pero había un descenso en torno al 5 o 6% anual en los homicidios, en las muertes vinculadas al crimen organizado, y volvió a crecer en 2015. El presidente de la República no nos ha sabido decir por qué exactamente, pero ya vemos un impacto y en Jalisco pues prácticamente aumentó 12%. Pasamos de 1,020, creo 1,025 homicidios a prácticamente 1,150. Es un aumento importante y con una tendencia que también creo que es preocupante, sobre todo por el debate que iniciamos por el caso de Temixco y la alcaldesa. Y es este movimiento de los homicidios de las zonas metropolitanas que tienen mejores policías, que tienen mejores instrumentos, a las zonas no metropolitanas, sobre todo a poblaciones con menos de 25,000 habitantes. Y esto lo ilustra muy bien Eduardo Guerrero en un artículo en Nexos de este mes. Creo que estamos hablando de un problema muy serio, un problema municipal muy serio que afecta a las autoridades locales y que le ha costado la vida a más de 80 alcaldes. Ahora bien, si hace un momento mencionábamos como un episodio relevante la fuga del Chapo a nivel nacional, a nivel Jalisco, estas manifestaciones del 1 de mayo y la irrupción de este cártel y del tamaño que es, sin duda también llamó la atención, ¿no? Sí, aunque creo que las del 1 de mayo, si bien tienen un impacto muy claro en la opinión pública y por más que no generen muertos automáticamente los narcobloqueos, el hecho de ver una ciudad sitiada, una ciudad en la cual no puedes salir, que los narcos la controlan, te habla de un problema estructural de la seguridad muy importante. Sí creo que el problema tampoco es nuevo. O sea, lo vivimos con Emilio González Márquez al menos un par de veces. Es un problema muy serio en materia de que los criminales se ponen de acuerdo en 5 minutos y te bloquean una ciudad de arriba a abajo. Creo que lo más preocupante es que se han hecho pocas cosas nuevas y yo creo que eso es desde que llegó Aristóteles Sandoval hasta la actualidad. El modelo de fiscalía no está dando resultados o no está dando los resultados que se plantearon en un momento. Las fuerzas únicas metropolitanas y regionales tampoco están dando los resultados que quisiéramos. Entonces, creo que más bien el 2015 termina con esta idea de ya se fueron 3 años, ya se fue medio sexenio de Aristóteles Sandoval y realmente no vemos los resultados que se prometieron en un inicio. Ahora, eso es un poco lo sorprendente, pero yo me regresaré al 1 de mayo porque sí vimos cosas inusitadas. Sí, la ciudad la cerraron, pero también muchas carreteras del sur y no solo eso, derribaron un helicóptero. Sí. La capacidad de fuego, lo que nos demostraron también en la emboscada los policías. Sí. Eso nos impactó. O sea, no son los balazos, las pistolas que se consiguen más o menos fácil, fue armamento
del nivel del ejército y fue una Un demostración. cártel que desafía al Estado, ¿no? Un desplante Directo. de voy a tirar un helicóptero. Óscar Abreu, tu opinión respecto a este tipo de situaciones y los modelos que decía Enrique que se han creado para combatir a la delincuencia. Sí, yo solamente agregaría que quizá todavía, a ver, antes de entrar al segmento decía que lo bonito de todo esto es lo feo que se va a poner. Ahorita recordaba lo que decía Augusto, porque después vimos episodios verdaderamente dramáticos, esta emboscada a los policías allá en la zona de la costa, quienes estuvieron ahí platican que verdaderamente fue una carnicería, pues por llamarle lo menos. Entonces, detrás de estos desafíos, de estos retos al Estado, quizá todavía no hemos terminado de ver lo peor, pues. Aquí la pregunta, y es lo que yo creo que plantea Enrique, es si estamos preparados para lo que puede venir, pues. Creo que hay suficiente evidencia de que el modelo no sirve, pues. La pregunta es, ¿qué sigue después de este modelo? O sea, falló esta megaestructura, esta superestructura creada para una sola persona, por cierto. Falló, o sea, ha fallado. El gran reto que tiene el Estado junto con este nuevo bloque, yo le llamo este bloque metropolitano, es encontrar nuevas respuestas ante un viejo problema, que es el de la inseguridad, una inseguridad creciente, que tiene como principal aliado a la impunidad. Pero no solamente la impunidad reflejada en actos de violencia, sino esta impunidad también reflejada con respecto a los ejercicios de gobierno. Todo abona a la violencia, Carlos. Es decir, si todos sabemos que hay exgobernantes o exfuncionarios públicos que de pronto de la noche a la mañana se volvieron millonarios y no son llamados a cuentas, también es un mensaje a la sociedad. Oye, ¿sabes qué? Estamos en un despoblado. Claro. A mí creo que tenemos un monstruo de muchas cabezas y que no hemos terminado por resolver por cuál cabeza vamos a empezar. Yo también sí creo que lo mejor que le pudo haber sucedido a nuestro Estado es que haya perdido el PRI. Porque esto nos permite de alguna u otra manera, se van a tener que poner de acuerdo con el tema de la fuerza de la Policía Metropolitana, se tendrán que poner de acuerdo con el tema de la Fiscalía y, de alguna manera se van a tener que poner de acuerdo con el gobierno federal, porque nos hemos enterado que el gobierno federal no avisa, porque si avisa, se dan a la fuga y al rato andan derribando otros helicópteros o andan masacrando a más policías, pues, ¿no? Muy bien, vamos a tener que hacer una pausa después de esta, si les parece, entramos al tema electoral, que fue con mucho, creo también, un episodio bastante relevante en este 2015. Recuento 2015, un año violento, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Vamos entrando al caso de las elecciones, Augusto. Tú hablabas ya también de lo relevante que fue el proceso electoral, que incluía figuras de independientes. Un payaso por ahí intentó también participar, ¿no? Entre otras cosas. ¿Pero qué rescatas de estas elecciones? Uno profesional. Más de uno, pero... Uno profesional. Uno profesional. Uno maquillado. Sí. Bueno, yo empezaría en la parte que me corresponde. Como Jalisco, ¿cómo vamos? Le preguntamos a la gente cuál es la acción política que está más dispuesta a emprender. Y nos respondieron que votar. 7 de cada 10 nos dijeron votar. Y eso lo pusimos nosotros como la línea base a la que deberían aspirar los partidos, convocar a ese 70% de los ciudadanos en edad de votar a votar, y no sucedió. En esta elección hubo otras cosas, además, por supuesto, de los llamativos candidatos independientes, como el bajón que se dieron los grandes medios masivos de comunicación para las campañas políticas. Vivimos un proceso electoral extraño. Muy extraño.
lleno de spots en radio y en algunas cosas, pero las grandes cadenas de televisión, por ejemplo, no se subieron. Estrenamos una reforma electoral que no sirvió de mayor cosa porque tuvimos un abstencionismo alto. Lo que yo señalaría también es que una Guadalajara tan tradicional, que había sido bipartidista a lo largo de todo el siglo XX, cambia a una oferta, yo no diría de partido, porque no me parece que Movimiento Ciudadano haya sido quien concitó los ánimos de los votantes, sino el líder Enrique Alfaro, pero a final de cuentas fue una tercera opción, que eso marca también las elecciones. Y una cosa que yo resaltaría para pasar el uso de la voz es que en el Distrito 10, donde Pedro Kumamoto gana, vimos por primera vez, y yo creo que a escala nacional, que las redes sociales bajan a nivel de tierra y van a votar los jóvenes, incitando a sus padres, a sus tíos, a los mayores, a través de la promoción que se hizo en redes sociales. Eso también es un cambio importante para el modo de hacer política, me parece. Enrique. Sí, yo creo también que 2015 fue digamos, el eclipse de muchas lecturas que hacíamos sobre la política que de pronto no estaban demasiado encaminadas hacia resolver los problemas de la ciudadanía. Por ejemplo, nos pasamos debatiendo de si que hubiera un alto abstencionismo favorecía al PRI o que la elección tripartidista, y al final pues prácticamente todas esas fórmulas que habíamos hecho los que nos dedicamos a hacer análisis político pues prácticamente fracasaron todas, ¿no? Porque la ciudadanía nos demostró que ni los priistas eran tan voto duro como pensamos que eran, ni tampoco que el PAN tenía una base electoral tan grande como lo pensábamos, que tal vez el hecho de que las identidades políticas se sigan dividiendo en PRI, anti-PRI, más o menos sigue haciendo sentido en este análisis. Se decía que el Movimiento Ciudadano no tenía base social, no tenía voto duro. Y que las redes sociales no importaban y que toda la política se tenía que hacer en la televisión o en los medios de comunicación masivos, y nos damos cuenta que no necesariamente, ¿no? Que ya hay una nueva forma de entender la política, y creo que los periodistas, los analistas políticos, pues digamos que estábamos bastante errados en la forma en que la ciudadanía entendía ya la participación política. Segundo, y que creo que para mí es fundamental, creo que es un mensaje electoral que, si bien sí es cierto que tiene mensajes esperanzadores, es decir, el hecho de que llegue un candidato independiente que ganó con 200,000 pesos, creo que por más que nos caiga bien o no Pedro Kumamoto, creo que es un mensaje alentador de que la democracia puede volver a lo que debe ser, ¿no? Ese contacto con la ciudadanía, ese contacto con los barrios, con los problemas de la gente, creo que es un mensaje alentador. El hecho de que los ciudadanos utilicen su voto para castigar a un gobierno que no le está dando resultados, creo que también es un mensaje alentador. Pero que no se nos olvide que en el mismo proceso electoral también hay ciertas inercias y continuidades que tampoco podemos dejar de ver. Por ejemplo, que al Congreso del Estado vuelven figuras que digamos que no son lo mejor que queremos para una democracia honesta y limpia, como por ejemplo Jorge Arana, Enrique Aubry. Es decir, estamos hablando también de problemas políticos inerciales y de figuras que no han respetado su investidura en su momento y que aún así regresan, y la ciudadanía les da la oportunidad de regresar. Entonces creo que existe esto, ¿no? Creo que cuando hay una crisis, que yo sí creo que estamos en una crisis de régimen, una crisis del sistema político, lo nuevo está apenas naciendo y lo viejo no acaba del todo de morir. Y creo que en ese momento nos encontramos, en donde las prácticas muy arraigadas en la cultura política siguen estando ahí, pero también hay nuevos mensajes y nuevas formas de entender la política que están haciendo. Digamos que lo relevante de este 2015 en el proceso electoral fue la desaparición del bipartidismo. Sí, la desaparición del bipartidismo, el hecho de que haya un diputado independiente en el Congreso, el hecho de que los ciudadanos premien y castiguen con tanta con tanta sofisticación, porque de pronto se piensa que el ciudadano es tonto y que el ciudadano no ve, y bueno, ese tipo de cosas no las sabe, ¿no? El ciudadano lee, se informa, entiende las cosas y castiga y premia a los que cree que tienen la razón o no. Óscar Abrego, el proceso electoral 2015. Sí, fíjate que además de lo que ya se ha dicho, me parece que también se caen dos grandes arrogancias, ¿no? La arrogancia de los políticos, y yo debo decir también la arrogancia de los medios. Es decir, creo que esto es muy sano. O sea, al final creo que es muy saludable. Y entonces surge de nuevo, el paradigma social, ¿no? Es decir, es posible encontrar una nueva forma de ignorar a lo que nos dicen en los medios y a lo que nos dicen los partidos políticos. Los únicos que estaban seguros de que iban a ganar la contienda electoral, en efecto,
eran los Enrique Alfaro, los Alberto Uribe, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente les decía. Entonces, en alguna ocasión yo platicando con algunos de ellos, incluso al aire lo hacía yo en un programa de televisión con Enrique Alfaro, le dije, oye, los pitonizos dicen que vas a perder porque no tienes base social. Me dice, no, es que en la calle la gente me dice todo lo contrario. Creo que nos ha faltado, a veces los que no somos periodistas, pero somos comunicadores, nos ha faltado hacer las otras lecturas. Y tú nos conocemos hace muchos años y tú sabes que yo siempre he sido un rebelde de estas lecturas políticas y partidistas, ¿no? Yo creo que nos ha hecho falta perder esta arrogancia que hemos tenido en los medios para bajarnos a la gente. Y algo muy importante que decía Enrique, y también lo decía de alguna manera Augusto, que lo de Jalisco, ¿cómo vamos? Me parece que es un instrumento extraordinario con el que contamos en el Estado. ¿Qué siente la gente? Más allá de si lee, más allá si escucha. A ver, el tema de la percepción, ¿cómo se siente la gente? Ahí estamos de frente verdaderamente al tema democrático. Y entonces lo que ocurrió en el Distrito 10, creo que es verdaderamente, es la gran nota del Estado. A mí no me extraña que haya ganado Enrique Alfaro. Yo creo que era más que lógico. Sí. Es más, ¿para cuánto le dé este bono democrático? Creo que por lo menos también hay que reconocerle a Enrique que llegó a ejercer la autoridad. ¿Hace cuántos años, por lo menos los que somos tú eres más joven, Enrique, pero nunca habíamos visto el centro así? Hay que reconocer que se están haciendo cosas porque están obligados, electoralmente hablando, a dar resultados. Entonces, yo creo que nos deja unas grandes enseñanzas muy saludables, muy terapéuticas en algunos casos, el hecho de que nos hayamos equivocado muchos. Yo creo que las equivocaciones nos llevan a una experiencia reflexiva que finalmente nos va a conducir que para la próxima pues seamos más cautos en nuestras lecturas. A ver, Augusto Chacón, me interesa mucho escuchar tu opinión. Ya decía Enrique, lo decía también Oscar, que los medios y algunos analistas nos equivocamos en algunas lecturas. Pero ustedes en el Observatorio Ciudadano, ustedes percibían lo que la gente decía. Supongo que ahí no se equivocaron. ¿Cómo veían venir ustedes esto? Bueno, nosotros lo que veíamos, lo que sí medimos es que la gente no confía en nada. La institución que más confianza le merece es el Ejército y no llega a 30%. Entre partidos, ministerios públicos, jueces, diputados, no llegan a 10%. Es decir, hay una ruptura entre lo que la gente percibe de su vida cotidiana y lo que le están devolviendo las instituciones. La inseguridad tiene mucho que ver no solo con los balazos y las policías y las patrullas, tiene que ver con muchas otras cosas, la confianza en los vecinos, no hay incentivos para participar socialmente. La gente dice, no, porque no sirve de nada, no nos ponemos de acuerdo. Y si nos ponemos de acuerdo, ¿quién nos va a hacer caso? Este divorcio sí lo percibimos nosotros. Todos los partidos políticos nos pusieron en sus plataformas de campaña. El Instituto Electoral usó nuestra división de temas para dividir las plataformas que formalmente presentaron los partidos. Sin embargo, todavía no se escucha completamente a los ciudadanos. Yo coincido con Enrique, con Oscar. Estos nuevos gobiernos municipales al menos están actuando rápido. Es decir, ya se dieron cuenta que no hay tiempo, que no vamos a tener 3 o 4 elecciones más para prueba y error. Si esta elección en la área metropolitana de Guadalajara o la del Bronco en Nuevo León fracasa y caen en una inercia que ya conocemos, yo no sé qué va a ser del futuro electoral y qué va a hacer la gente. Ese enojo sí lo percibimos. Muy bien, tengo que hacer una última pausa. Regresamos a las conclusiones del programa.
Recuento 2015, un año violento, es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del programa. Cada uno tendrá una intervención para concluir con el tema. Empezamos contigo, Augusto. Bueno, para no dejar esa sensación de violencia que nos puede llevar al desánimo, yo rescataría algo también de 2015 y se manifestó en el electoral, pero también en muchas otras cosas. La gente cada vez se manifiesta más por lo que quiere. A partir de Ayotzinapa, las movilizaciones no han cesado. Recordemos que la inconformidad a la reforma de la Ley de Transparencia de organizaciones de la sociedad civil llevaron al gobernador a echar atrás. Es decir, hay esa parte de esperanza que está tomando partido. No hablamos de los desaparecidos, una señal ominosa de la violencia, pero sin embargo ya están organizados y están logrando que se les escuche. Es decir, en 2015 también lo vamos a reconocer como un año en el que la sociedad civil dio un paso más a alzar la voz en lo electoral, pero también en los activismos en corto. Muchas colonias y muchos barrios en Guadalajara cada vez se organizan más, cada vez prescinden menos de ese factor político llamados comités vecinales. Se organizan por su cuenta y me parece que esa sería la nota importante, y que en algunos casos los gobernantes parecieron dar señales de escuchar lo que sucedía. Yo lo pondría en ese sentido, y bueno, siempre que hace uno de estos balances, acaba uno pensando, bueno, quizá en unos años todo lo que estamos señalando aquí ya se nos olvidó. En 2000 pensábamos que estábamos verdaderamente ante un año central para la historia del país, del calibre de 1917, y se diluyó ante la inoperancia. Veamos con crítica, sí me preocupan los medios de comunicación, estamos perdiendo medios de comunicación, estamos perdiendo independencia, libertad de expresión, y esa también es una señal de este 2015. Muy bien. Enrique Tucent, tus conclusiones sobre este año. Yo, uno de los temas que no tratamos demasiado, pero tiene que ver con la agenda del gobierno del Estado, que tiene que ver con el gobernador. Creo que por lo menos fue esperanzador a inicios de sexenio que el gobernador haya planteado una agenda tan ambiciosa en materia de movilidad, sobre todo, ¿no? Hablando de una nueva ley, de operativos, modernización del transporte público, hablar también de la línea 3 del tren ligero, en su momento incluso el operativo Salvando Vidas. Es decir, era toda una serie de políticas públicas que hacían mucho sentido y que creo que en su momento tuvieron un gran respaldo social. Lamentablemente creo que 2015 es el año del derrumbe de esa agenda, y creo que el gobernador no ha sido lo suficientemente hábil como para poder responder a el desmoronamiento de un proyecto que en su momento sí creo que tuvo mucho respaldo social. Incluso, por ejemplo, el Torito cambió los hábitos de consumo y los hábitos recreativos de la mayoría de los ciudadanos, y creo que lamentablemente una agenda que es fundamental se vino a la baja. No hubo forma de responder, hubo un cambio de secretario de movilidad, pero tampoco hubo un cambio de proyecto, y yo por lo menos veo al gobernador del estado sin un proyecto claro de cara a lo que sigue. Todavía no conozco qué batallas va a dar, cuáles son las que son prioridades para su sexenio, para el resto de su sexenio. Lo veo como entregando lentamente la gubernatura, y creo que eso para Jalisco no es bueno, porque faltan 3 años para que la entregue, más de 3 años para que la entregue, y lo veo mucho en esa dinámica. Segundo, creo que las administraciones municipales empezaron bien, las metropolitanas, aunque yo también haría diferenciaciones. Tlaquepaque arranca con mayor lentitud. El tema, por ejemplo, de Tlajomulco y Santa Anita Hills, por lo menos a mí se me hace un tema que siempre tiene que estar en la agenda. Recuperación de espacios públicos en Guadalajara son temas fundamentales, pero creo que los ciudadanos tenemos que estar muy críticos y muy analíticos con lo que hacen también estas administraciones municipales, porque si bien hoy cuentan con un gran respaldo, también los tenemos que llamar a rendir cuentas constantemente. Y por último, porque tampoco hablamos, la economía. Un año muy malo, en casi todos los ángulos, en casi todos los rubros. En Jalisco se habla de algunas cifras positivas, como de crecimiento del PIB, de alguna generación de empleos, pero creo que las cifras hay que matizarlas por la precariedad de los salarios, por la informalidad, por el poco acceso a la seguridad social. Bueno, hablando de términos positivos, los resultados de combate a la pobreza en Jalisco creo que 2015 fueron muy buenos. Muy bien. Óscar Ábrego, tus conclusiones. Coincido absolutamente. Yo sí quiero poner el acento, Carlos. A mí el 2015 me espantó en términos, porque no puedo quitar el pie de ahí, y me refiero al tema de los medios de comunicación. ¿Y por qué insisto en este tema, Carlos? Porque, creo que hemos perdido
sin medios de comunicaciones, salvo muy honrosas excepciones, quiero ser también muy claro, pero estamos perdiendo medios de comunicación, estamos perdiendo comunicadores, estamos perdiendo periodistas, y una sociedad sin un periodismo libre, sin salarios dignos para los periodistas, por decirlo menos, corre muchos riesgos. Las redes sociales han venido de alguna manera a ocupar este espacio que antes otorgaban los medios de comunicación, en donde la gente se volcaba. A mí me tocó esa época en la que la gente se volcaba a decir las cosas. Hoy tenemos otra manera de hacerlo, está bien, pero creo que como sociedad estamos también obligados a velar por medios de comunicación, Carlos, por medios de comunicación de calidad, por más cantidad de medios de comunicación, por un lado. Por otro lado, en las buenas noticias, hay un sector, y creo que, Augusto, no sé si en alguna ocasión hemos coincidido, pero hay un sector joven de empresarios que está comenzando a surgir. Es decir, yo sí creo que también necesitamos apostarle a una cultura creativa, a una cultura de emprendedores, porque si bien es cierto, muchos de los empleos que tenemos en Jalisco, de los que se han creado, son malos empleos. También aguas con estos indicadores. Necesitamos generadores de empleos, generadores de buenos empleos. Creo que por ahí tenemos una beta bien interesante. Y por otro lado, y aquí mi reconocimiento público a la Universidad de Guadalajara, yo creo que más allá de las antipatías o las simpatías, necesitamos apostarle a la cultura, necesitamos apostarle a las artes, a lo que han hecho países como Colombia. Si no les ha terminado por salir, por lo menos han mejorado muchísimo. Es decir, necesitamos hacer las grandes apuestas como sociedad, hablo por lo menos en Jalisco. Hay que apostarle a estos grandes temas y más allá de estos roles, ¿no? de estos papeles que juegan algunos, creo que por ahí están las señales muy claras. La buena noticia es que es cierto, vemos muchos chavos metidos en las drogas y ya metidos en la delincuencia, pero también otros que quieren ir a leer, que quieren ir a escribir, que quieren ir a ver cine. O sea, vamos haciendo grandes apuestas. Y me quedo con algo que dijo Enrique y también de alguna manera que lo dijo Augusto. ¿Cuál es el plan? No hay un plan. ¿Qué sigue? O sea, a ver, por favor, faltan más de 3 años. ¿Por dónde le vamos a dar? Digo, si a nivel nacional no nos ponemos de acuerdo, ponemos aquí en Jalisco, por favor. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la apuesta? A ver, perdónenme, la apuesta no puede ser la línea 3. No, eso es una obra. Es una obra, por Dios. Eso no es un proyecto. A ver, ¿cuál es el plan? ¿A qué le vamos a apostar? Nadie lo tiene claro. Muy bien. Gracias, Óscar. Estamos terminando ya el programa. Gracias, Enrique. Gracias, Augusto. Al contrario, gracias. Unos cuantos segundos nada más, una reflexión final. Lo que se ha dicho aquí, a grosso modo, rescatando un poco, el tema de las instituciones, hoy en crisis, el problema de programas que se anuncian y después no se ejecutan como nos lo anunciaron, ¿no? Y ahí están los resultados. El asunto del aire fresco del proceso electoral con las candidaturas independientes, pero aún en las candidaturas independientes existe el riesgo de que quienes ganaron no hagan un papel decoroso. Y si no ocurre eso, un papel decoroso, nos pasará como en el libro del coronel que no tenía quien le escribiera, ¿qué tal si un día de estos resulta que pierde el gallo? Hasta la próxima.